Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro Víctor Manuel Solís, un amigo de mucho tiempo, músico, investigador con muchas publicaciones, es un destacado académico y ahorita pasamos a la charla con él. Antes de recordarles que pueden comunicarse con nosotros a nuestros correos electrónicos, que es imaccast@gmail.com y a mi correo personal vasudevabram@gmail.com. Vamos a pasar ahora a nuestra primer sección, que es el que parte y comparte. En nuestra sección del que parte y comparte, les quiero recomendar un disco que yo descubrí en su recién salida en el año de 1977. Se editó en Estados Unidos en 1976 y hay una edición nacional en 1977. Sin conocer este disco yo lo compré, no conocíamos al grupo en ese entonces. Este grupo tiene un éxito radial importantísimo que hasta la fecha los grupos de covers lo siguen tocando, que es Dust in the Wind. Pero antes de Dust in the Wind, que pertenece al disco de Point of No Return, ellos publicaron el disco Leftover Tour, que es el disco que incluye un éxito también radial de ellos, que fue el que los empezó a dar a conocer a nivel mundial, que fue Carry On a Wayward Son. Me refiero a este disco entonces de Kansas, Leftover Tour, un disco que es completamente de rock progresivo. Kansas después, en la década de los 80, a lo mejor incursionó en un estilo más pop, hard pop. Se identificó con algunos grupos, pero yo creo que Kansas, desde sus orígenes, tiene una propuesta musical muy rica, incursionando pues también con un ensamble muy diverso en el que a veces eran dos tecladistas, varios de ellos cantaban, incluyeron el violín, y es un disco, en mi opinión, que se debe de considerar, se debe de escuchar. Esta es mi edición de 1977, edición nacional, que yo compré en aquellos años. En aquellos años comprábamos los discos por pura intuición, no había mucha información, y pues la portada me sugería que era del estilo musical que yo estaba empezando a descubrir y que estaba disfrutando mucho en esos años, que era el rock progresivo con los grupos ingleses. Sin embargo, Kansas, siendo un grupo estadounidense, y que también hay que decir, en Estados Unidos en aquellos años el rock progresivo no era algo muy popular, o no era algo que los grupos estadounidenses practicaran mucho, Kansas se atrevió. Leftover Tour, si no me equivoco, es su cuarta producción, y las anteriores también son de muy buen nivel de calidad. Mi disco favorito de Kansas, puedo decir hasta ahorita, que es este disco, Leftover Tour, y también Point of No Return es muy bueno, y han sacado otros discos también de muy buen nivel, pero Leftover Tour le encuentro una riqueza especial, una frescura en las composiciones. Kansas utiliza muchos contrapuntos, contracantos, en los que por tener muchos instrumentos melódicos utilizan esos recursos, y me parece que se esforzaban en hacerlo muy bien. Hace unos años, todavía hará unos 9 o 10 años, tuve la oportunidad de verlos en un festival en Zacatecas. Fuimos a verlos en vivo. El cantante Steve Walsh, a sus casi 70 años, conservando la misma frescura vocal y la misma potencia, alcanzando los mismos agudos. Entonces, pues esta es la recomendación del día de hoy en nuestra sección El que parte y comparte, Leftover Tour del grupo Kansas, producción de 1976, que se vino a publicar acá en México, a editar acá en México en el año de 1977. No se van a arrepentir de escucharlo. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, no sin antes comentarles que el maestro Víctor Manuel Solís pues tiene una trayectoria larga, una trayectoria importante dentro de la parte académica, como maestro, como sociólogo, como investigador. Ha publicado y le han publicado muchas cosas, pero también es un músico que ha sido muy activo desde mucho tiempo atrás. Él en esta charla nos platica pues de sus inicios en su casa. Por medio de su abuelo él empezó a acercarse a la música, a componer, a hacer sus pininos, y pasó por muchas etapas.
Él ha estado tocando desde rock, música latinoamericana, música flamenca y actualmente pues continúa en la práctica de la música por medio del jazz. Fue integrante del grupo del maestro Raúl Stalbur, al cual yo también fui integrante. De hecho, Víctor entró al grupo del maestro cuando yo salí del grupo. Entonces, pues es una charla muy interesante, muy llena de anécdotas muy interesantes que creo que van a dejar un buen sabor de boca en todos los que nos ven y nos escuchan. Entonces vamos a pasar a nuestra sección La memoria es más antigua, en nuestra charla con el maestro Víctor Manuel Solís. Adelante. Bueno, Víctor, bienvenido. Gracias por estar aquí en Del Futuro No Me Acuerdo. Nos conocemos hace muchos años, pero tu trayectoria es mucho más amplia de lo que muchos pudiéramos creer. ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, yo creo que es más amplio porque soy más viejo, ¿verdad? Tú eres muy jovencito en relación a mí. No, no, hombre. Pues ahí andamos, somos contemporáneos. Te decía hace rato que se nos interrumpió la comunicación, que estamos reanudando ahorita la entrevista. Te decía que en la semblanza, al revisarla y luego al ver todo el currículum académico que tienes, pues es amplísimo. Nos conocimos tú y yo quizá por ahí de finales de los 70, principios de los 80, o más bien yo te he empezado a ubicar por ahí, que ya andabas ahí por ahí tocando a lo mejor con Hechos La Mocha o no sé. Eh, pero pues tú traes un antecedente musical y académico muy amplio. Estuviste iniciado por tu abuelo, como me estabas platicando hace rato, que ahorita me vuelves a comentar. Luego también estuviste en el seminario. Es una historia larga, pero tenemos tiempo de escucharla. Platícanos de tus inicios en la música. Gracias, Abraham. Sí, en realidad la música para mí fue una parte de mi vida porque fue una herencia de mi abuelo. Mi abuelo era una persona muy autodidacta, él era carpintero, era plomero y luego músico, trabajaba de maquinista. Él manejaba una maquinita que transportaba el material de las minas de la Fresnillo Mining Company a la estación San José y de ahí se iba ya sea a Estados Unidos el mineral o a México y él era su trabajo ser maquinista y entonces sucedió algo interesante. Yo fui el primero de los nietos. Entonces mi abuelo quería que, como era yo el primer nieto, pues quería que fuera músico como él, cosa que se provocaron muchos conflictos ahí familiares, porque mi abuelita no quería, porque ya ves que los músicos, y más en aquellos tiempos, pues tenían otro tipo de cualidades, que ojalá ya haya cambiado, pero en aquel tiempo, pues eran muy especiales los músicos, ¿verdad? Eran, por lo menos mi abuelo era el líder ahí del pueblo y dirigía la orquesta y para todos lados lo llevaban y fiesta que tocaba la orquestita de don Maleno Solís. Entonces, Oye, Víctor, pero tu abuelo es de Fresnillo o tu pabellón de Arteaga, ¿no? no, mi abuelito es de Estación San José y yo nací en Estación San José, Fresnillo, Zacatecas. Fui Oh, el primer nieto, el primer hijo de mi familia, de mi mamá y de mi papá. Y a mí me tocó nacer ahí, en la estación. Poco tiempo después, con mi papá, empieza a trabajar en aquel tiempo la amada Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hoy no tanto, el SAT, ¿verdad? Él trabajó allá. Y entonces, era una persona, mi papá era una persona muy estudiosa, muy lúcida, y luego le dieron trabajo y luego lo ascendieron, porque era una persona muy, aparte preparada, muy sociable, o sea, caía muy bien a todas las personas, era muy sociable, pues. Y entonces, pues ya entre la estación y Fresnillo, en ese tiempo, nació mi otro hermano, y nos cambiaron, bueno, cambiaron a mi papá y nos tuvimos que cambiar la residencia a Juchipila, Zacatecas. Juchipila, un pueblo bellísimo en el cañón del occidente de México. Me gustó mucho porque
era un pueblo lleno de tradiciones, ¿verdad? Diario había fiestas, diario había serenatas, había bandas, o sea, todo el día era una música viva de todo momento. Pero aparte, a mi papá, como ya era una autoridad federal, pues le acondicionaron una casa muy antigua, donde tenían un huerto bellísimo, ¿verdad? A más atrás había un cementerio, perdón, y era de unos antiguos franciscanos esa casa. Y entonces, a mí, ya yo me acuerdo de eso, ya estaba un poquito más grande, iba apenas a estar a la primaria, pero ya tenía más o menos uso de razón. Yo me acuerdo que mi mamá nos dijo, viajen por toda la casa, no hay problema, pueden jugar, pueden aterrarse, pueden hacer lo que quieran, pero nunca entren hasta el fondo del huerto porque ahí hay un cementerio. Pues a mí se me ocurrió, como siempre, la inquietud, ¿verdad?, de lo desconocido y Claro. la fruta prohibida y todas esas cosas, pues me valió y me llevé a agarrar a mi hermanito y me lo llevé al cementerio. Y entonces ahí se dio un detalle que hasta la fecha pues nos reímos mucho, pero así fue. Entrando casi al final del cementerio, vimos una calavera que caminaba en el suelo. Y entonces yo empecé me asusté y agarré a mi hermano a correr, pero mi hermano se cayó y a llore y llore, creía que la calavera lo iba a tomar, ¿verdad? Se lo iba a llevar. Y ya me lo llevé, ¿no? Cuando llego con mi mamá, el niño llore y llore, estaba bien chiquitito. Y yo también bien asustado, ¿no? Pues dije, pues mamá, cúrenos, es que nos venía siguiendo una calavera, ¿verdad? Y mi hermanito chiquito decía, la calavera, la calavera. Y ya, entonces, mi mamá, ahí fue algo muy bonito, porque en lugar de curarnos, nos dio una santa friega, pero a mí principalmente, porque yo era el mayor, ¿verdad? Pero una friega de veras, o sea, lloré, pero a lo mejor no, ya no por la carrera, sino por la friega que me metió mi mamá. Y después a mi hermano, y nos bañó, nos dio un té para el susto y nos acostó. Y luego ya después yo me acuerdo que en la noche llegó una viejita, y esa decían que era la curandera del pueblo, y esa curandera nos limpió el mal de ojo a los dos niños, y en el huevo salió la imagen de una calavera negra. Dices que Ay, los niños no están diciendo mentiras, ¿verdad? Si fue así. Ya después mi mamá nos dijo que en realidad había una rata dentro de la calavera y era la que se puso yo y se movió. Y mi mamá había una explicación muy científica, ¿no? Pero yo la veía desde el punto de vista mágico, pues éramos unos niños, ¿no? Y entonces nos quedamos con esa imagen de Cochipila, un pueblo mágico, bellísimo, ¿no? Con río. De hecho, cuando cambia mi papá para Aguascalientes, y luego ya le dan la posesión como jefe de Hacienda del Pabellón de Arteaga, que recién acababa de consolidarse como un pueblo pues muy progresista, ¿no? Por la cuestión de la presa Calles y la cuestión de los pequeños propietarios. Por lo mismo, por su trayectoria, muy buena trayectoria. Y yo lloré mucho, yo no me quería ir, ¿verdad? Y ya es cuando llegamos a Pabellón. Y ahí en oh, Pabellón sucede algo raro, porque mis abuelitos venían casi cada mes y queríamos que estuvieran, yo quería que estuvieran mis abuelitos cada 15 días, pero no se podía, se iban al rancho. Y cada que llegaba mi abuelo, me decía, ¿qué todo sabe? Pues ya me sé el do, abuelito, el círculo de do ya me lo sé. Y dice, pero todavía no se oye bonito, todavía se oye que chisquea. Y entonces una vez se me ocurrió preguntarle a mi abuelito, abuelito, ¿y cómo toco? ¿Qué hago para tocar como usted? Tocaba muy bonito la guitarra, ¿verdad? Dice, no, pues te tienen que salir callos como a mí. Y me enseñó su mano, pues llena de callos, ¿verdad? Por el ferrocarril y por toda la vida, ¿no? Y entonces, sí, muy bien, abuelito. Dice, para la próxima vez que venga yo voy a tener callos como usted. Y me siguió la suave, sí, hombre, me dijo que no era. Ya se fue. Y como a los 2 días, entró mi mamá a mi cuarto. Yo estaba con mi guitarrita, pero estaba con las cuerdas dando de duro y todos los dedos todos sangrados, porque así era de la manera en que te iba a salir el callo, ¿verdad? claro. No, pues me puso otro pie igual que como la de Cuchipila, ¿verdad? Y no quedan haciendo caso a su abuelo, ¿no? Que eso no va a ser, y usted menos va a ser igual que él, ¿no? No, pues ya me dio una regañiza, pero porque yo creía que los callos, ¿verdad? Que ya con los callos tocabas igual que él, y no era cierto, ¿verdad?
Entonces ya regresó y se murió de la risa porque le platicaron esa anécdota que el niño se rasgó todos sus dedos, ¿verdad? Porque quería tocar igual que ella. Ya, ahí quedó la historia. Y entonces ya entramos a la primaria y donde a mi mamá se le ocurre decir a las monjas, porque era un colegio de monjas, es que este niño toca. Yo, mamá, nomás me hice algunos círculos, y no me dice, no, usted ya toca y va a tocar en todas las fiestas. Y ahí me tiene, ¿no? Como una cosa rara, y ahora un niño va a tocar esta cancioncita, no me acuerdo qué canción tocaba así, pero cosas muy sencillitas, ¿verdad? Y a mí me daba mucha vergüenza. Y dice, no, yo no quiero tocar, ni menos de, no, delante de toda la escuela, este niño con su guitarrilla. Pues me daba mucha pena. Y es que era una guitarrita de palo que no se oía como yo quería. Pasó el O tiempo y sea, ahí, ¿perdón? entonces, o sea, tu contacto con la música fue desde chiquitito, desde Sí, kinder, como a digamos. los 5 años es cuando me empieza a enseñar mi abuelo, pero yo era, como no había tele ni nada, yo no tenía otra cosa que hacer más que mis juguetes eran la guitarra, la mandolina, el violín, pues yo me la pasaba ahí nomás con eso. Y era muy feliz, de hecho, a mí me gustaba mucho. Pero ya cuando entré a la primaria, ahí sí cambió todo, porque pues, aparte había que estudiar y yo tenía que tocar. Y entonces sucedió algo muy bonito. Una de las monjas vendió una guitarra, pero una guitarra ya medianita, ¿no? O sea, algo así, como una tres cuartos, ¿no? Pero ya traía su maquinaria, Se ya no afinaba eran las, bien. sí, ya se afinaba como la de mi abuelo, y luego ya las cuerdas ya no eran de plástico, como las de las guitarritas de palo que yo tenía. Y entonces ahí ya cambió todo porque ya se veía muy bonito y entonces sí yo le di bien duro a estudiar con mi abuelo y me enseñó todos los círculos, ¿no? Círculos de quintos y luego ya después mayores y menores. Ya con eso ya, pues para el tipo de música que tocábamos, cosas de la iglesia, martinico, tocábamos. Yo me acuerdo que la primera que me aprendí en aquel tiempo, y eso porque la oí en una película con Joselito, fue El toro enamorado de la luna. Y yo Claro. empecé desde chiquitito a tocarla y me gustaba mucho. Entonces, no sé, pues ahí quedó. Y ya, pues toda la primaria, después descubrí que me gustaban muchísimo las misas gregorianas. A mí todavía me tocaron las misas en latín. Y había tres tenores muy buenos en pabellón que cantaban las misas, pero con el órgano bellísimo. Entonces yo me iba allá a misa, porque ya entrando con las monjas, había que ir a misa diario, yo iba a misa diario. A las 5 de la mañana me levantaba y ahí voy solo yo a misa, ¿no? Al principio mi mamá Órale. me llevaba, pero ya después yo iba solo. Y ya decía, ¿por qué a este niño le gusta tanto ir a misa? Y dice, ay, no, yo creo que debe querer ir a entrar al seminario, porque ese niño va en la mañana a misa y en la tarde va al rosario. Y así. Pero no sabía que yo iba por la música, yo me quedaba ahí un ladito del hombre, no me quedaba ahí para verlos, ¿verdad? Se da Claro. cuenta y ese niño que dice, no, es que le gusta cómo tocan y les gusta oírlos, ¿verdad? Ya me quedé. Pasó el tiempo y en la misma primaria hubo un concurso de escuelas, de esos que hacen en las zonas, ¿verdad? Y Claro. entonces había un amiguito que se llamaba Ramón Martínez, pero cantaba bonito el niño y le dice, oye, ¿por qué no cantas tú y toco yo? Porque a mí me daba vergüenza cantar. Dice, canta tú. No, sí. Y ya nos metimos. Y me acuerdo bien que fue para un homenaje a Emiliano Zapata, aquí en Emiliano Zapata, Pabellón de Ortega. Ahí fue el concurso. Y que vamos cantando el corrido Emiliano Zapata, los dos niños chiquititos, y que ganamos el concurso. No, hombre, fue un hecho muy interesante, ¿verdad? Eso de que ganamos y se me hizo simbólico con lo de Zapata. Yo no sabía nada de cosas ni nada. Y después mi papá, sabiendo que a ese niño le gustaba la música, me regaló un radio. Pero ¿por qué me gustaba el radio? Y porque en las noches mi papá se ponía a escuchar Radio Gana y luego de repente en la onda corta. Y luego después mi mamá, Radio Vaticano, seguía todas las sesiones de Concilio Vaticano II. Y así Órale. había la voz de él, la voz de los Estados Unidos. Y entonces yo quería una cosa otra vez hacer en mi cuarto. Dice, no, pues esto ni va a caber. Dice, no, no, eso estaba en la sala, ¿verdad? Una consola bellísima de hermana Bell Punks.
Entonces ya, mi papá, yo no sé dónde lo conseguiría, un radio Hitachi, chiquito, portátil, con audífonos, de onda corta, que se oía mejor que la consola, que tenía su antena grande. Y ¿Cómo en qué año entonces, fue eso? estamos hablando, yo estaba como en cuarto ya de primaria. Ya en aquel tiempo ya por lo menos tocaba ya más o menos canciones populares y círculos, pero era cosas todavía de lo que había en la familia. En la familia había muchísimos discos y todavía están por ahí guardados. Y para mí son una reliquia de Javier Solís, por ejemplo, de Alcayola, Ajá. muchísimos discos. Alcayola, órale. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Alcayola? Medianoche Sí, cómo no. Moscú. Yo Claro. me acuerdo de esos discos que estaban chiquitos, pero muy bonitos, y yo lo ponía cada rato, a mí me gustaba mucho todo eso. Y ya después se le ocurrió a mi mamá, porque ella cantaba y bailaba, y en la casa sola, me compraron ¿qué sería? Con una colección de las grandes bandas, desde Glenn Miller hasta Eros Prado. Y entonces a Claro. mí se me empezó a llenar mi cabeza de muchos ritmos, ¿verdad? Pero entonces un día llegaron unos primos de Estados Unidos y entonces sabían que yo ya tocaba, ya le había escrito a mi mamá, es que este niño quiere puras guitarras, quiere una guitarra eléctrica. No me trajeron una guitarra eléctrica, pero sí me trajeron unos discos de los Ventura, The Ventures, Ah, uno de claro. los discos, pero ese disco en particular, que traía Hawaii 5.0, que traía estas botas son para caminar, y traía muchísimas canciones de los grandes éxitos de oro de The Ventures. Para mí fue, ahora sí, ahí fue el rompimiento total. Ya no seguía como mi guitarrita de palo, ya era la guitarra eléctrica, y yo veía, es una Fender, y entonces ya empecé pues a llorarle a mi papá, cómprame una guitarra eléctrica. Dice, O no, sea, no, no, te llegó el rock and roll. en aquel tiempo, pues yo no sabía de ritmos ni de nada, pero sí sabía que el sonido de la guitarra eléctrica era muy especial y yo veía en la portada a los Venturas, ¿verdad? Tocando guitarras eléctricas, Fender, Stratocaster y amplificadores Fender. Y entonces para mí Sí. eso fue la locura, dije, yo quiero eso, ¿no? Ya pasó el tiempo y una vez en una feria del pabellón, venían las caravanas artísticas de la Corona y Ajá. se pusieron ahí enfrente de la casa de mis papás, que está en el mero centro, ahí pusieron un tráiler y ese tráiler se convertía en un escenario. Y en ese escenario tocaban varios artistas, pero el que más me impactó, los Rebeldes del Rock, que venían en Wow. esa caravana, y yo lo vi, y me puse ahí ¿En pabellón? ¿Eso fue en en pabellón? pabellón para la feria del 20 de noviembre. Estoy Claro. hablando de 1900, ¿qué será? Como 65 más o menos, ¿verdad? Pero se aventaban con esas caravanas porque venían artistas de muy alto nivel y con todos sus instrumentos y tocaban y padrísimo, ¿no? Pues entonces yo me quedé peor de embelesado por el sonido de las guitarras eléctricas, ¿no? De la batería, los bajos, todo eso, para mí ya era algo muy malo. Y entonces mi papá, con justa razón, y mi mamá me dijeron, pues si sacas 10, te compras tu guitarra eléctrica. Y entonces eso fue como ya casi en quinto año, ¿verdad? Los quinto año puros 10. Y ya, papá, aquí está la... Ah, sí, después se lo voy a comprar. No, papá, usted dijo, y yo no, yo quiero mi guitarra. Ya estoy yo y yo. Pasó sexual y puros 10 también. Y entonces ya mi papá dice, no, pues, pero ahora qué vas a hacer, es que tienes que estudiar. Y entonces ahí metieron a escuchar a las monjas. Decían, es que este niño es muy estudioso. Sacó puros 10 en toda la primaria y medallas y todo, ¿no? Pues sí, porque a mí me estimularon que sacar 10 para mi guitarra eléctrica, que A nunca tu guitarra llegaba, ¿verdad? eléctrica. Ajá. Sí. Entonces, ya me dijo la monja, dice, no, pues es que yo quiero que hagas una prueba. Dice, así como que, pues que vayas al preseminario. Ah, órale, ¿y esto dónde está? No, pues están... Yo al principio me pedí con los misioneros de Guadalupe porque quería ir a Kenia y quería ir a todos los países que no tenían la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Claro. no, me dijo mi papá, no, no. Primero está muy lejos y en segundo lugar muy caro con los misioneros de Guadalupe. Pero vamos a llevar al seminario de Susano y ahí
En el preseminario vas a ver si te gusta o no. Ah, pues qué bueno. En el seminario de aquí de Aquí Aguascalientes. de Aguascalientes. Entonces hice el preseminario. ¿Qué? Pero, ¿Saliendo de la primaria fue esto? sí, luego saliendo de la primaria. Pero yo después supe que los Ah, combonianos y los a ver, misioneros de pero Guadalupe. Sí. una pregunta. ¿Qué pasó con la guitarra eléctrica? ¿Te la regalaron o no? No me dieron Oh. nada. Entonces me prometían que si pasaba. Aparte, déjame te digo que pues yo creo que no era tan fácil conseguir una guitarra eléctrica aquí en Aguascalientes No, en era aquellos años. carísima, carísima. Una Claro, Fender Stratocaster y había que cargarla a Estados Unidos, ¿no? Y claro, sí, sí. entonces, pues no, yo creo que mi papá sí quería, pero pues no era muy difícil conseguir una Fender. En aquel tiempo, no, pues entonces ya sucedió que ese día, bueno, cuando entramos al preseminario, ¿verdad? Lo de siempre, este chavo toca y está bien chavillo y toca. Y ya en aquel tiempo empecé a escuchar yo a los Beatles, empecé a escuchar ya cosas de Yesterday, cosas de esas. Y yo tocaba en los eventos, ¿verdad? Pero sucedió un hecho que para mí fue fundamental, a que me compraron mi guitarra eléctrica. Resulta que llegó a Aguascalientes un grupo medio farisaico, medio imperialista, ya digo yo, ¿verdad? A estas alturas, antes no decía eso, que se llamaba Viva la Gente. Ese grupo, Claro. Pues yo lo fui a ver a venía la Plaza de Toros. exactamente, y entonces fueron una visita de un grupo de ellos, ¿verdad? Franceses, alemanes, gringos, pero también iban muchachitos de otros países, o sea, y entonces fueron y tocaron ahí unas 3 canciones o 4. Y entonces Ahí en al el padre, seminario. en el seminario. Y entonces el Órale. padre, para eso ya había pasado el preseminario, ya estaba en primero del seminario, y sí me gustó. Alberca, campo de fútbol, maestros, todo padrísimo, todo lo que yo no tenía acá en mi pueblo, acá lo tenía, pero macro, ¿no? Dije, no, pues sí, sí me gustó. No me preguntas de vocaciones ni de eso, no. Yo creo que todos estamos ahí por la alberca, ¿no? Diario a la alberca, y diario a jugar fútbol, y luego a la noche música, ¿no? Y entonces viene, luego lo que sí del año, vino ese concierto de Viva la Gente. Entonces, al padre, que era nuestro prefecto, ¿verdad? De pabellón, un doctor en teología que fue mi máximo maestro, el padre Ramiro Miguel González, se le ocurrió decir, este niño toca. Y ya todos los del día de la gente, ¿en serio? ¿Y qué tocas? Ya me presenté y me prestaron una guitarrota de esas 12 cuerdas. Dice, ¿y qué tocas? Dice, no, pues voy a tocar una canción de Creedence que yo me aprendí que se llamaba En la Esquina. Y entonces, hasta ahí, Sí, me acuerdo, claro. se les hizo algo, pues curioso, ¿no? Que un chavillo. Dice, oiga, no le gustaría acompañarnos al evento de la Plaza de Toros. Y el padre dijo, no, el niño no va a ir solo. No, que lo lleve otro seminarista, que no va a ir solo. Pero quiero que ya al final, el tema de viva la gente, no solo todos, dos tonos, ya, sí me la aviento, ¿no? Y ya, para que toque con nosotros le invitamos, sí, ¿no? Órale. Y ahí voy, ¿no? Entonces, ya se llega el Oye, evento, oye, no manches, padrísimo. yo fui a ese concierto. Yo, yo, Imagínate, eres un yo niño era un también, ni- ¿verdad? yo era un niñito chiquito todavía. Yo cuánto tendría yo. ¿En qué año fue eso? Fue como en el 69 más o menos. Yo tendría 4 años. Fíjate, yo lo que Me acuerdo que no, me ahí, llevó una amiga de la familia, que era más ah, joven que mis papás. No, que va a estar viva la gente. Y me llevaron a la Plaza de Toros San Marcos, y fue ahí, ¿no? sí, ahí fue. Y entonces ya al final ya ves que invitaban gente de ahí del Sí, público que canta, sí, pero sí. muy en especial un niñito que acabamos de conocer en el seminario. Ay, bueno, vieja. Pero lo padre, lo que más me gustaron dos cosas, esa parte de la música y todo, ¿no? Pues en aquel tiempo la cultura de la juventud, todo ese rollo. Pero las guitarras, los amplificadores Fender, Vox, en aquel tiempo no había mezcladoras ni nada, todo eran puros amplificadores así, flat, ¿verdad? Para llenar la plaza, ¿no? Y se oía bien padre, no se oía mal. Sí, se veía muy Entonces, bien. y ahí toqué, y aparte de eso, en mí empezó otro problema muy serio, porque yo estaba a un lado y a un lado de mí estaban unas suecas y unas francesas y unas italianas, pero con tremendas minifaldas. Y entonces yo que venía Sí. de un ambiente religioso y en otro ambiente religioso,
había algo que yo no sabía que estaba pasando, ¿verdad? Pero era muy excitante estar en un lado de esos muchachos, ¿no? Ya, entonces, pues no, fue un éxito, ya me regresaron. Pero yo tenía eso, dije, y ya me pregunté al padre, ¿qué te gustó más del concierto? No, pues, cómo cantaban, cómo hacían todas las introducciones, los finales, los solos de las guitarras, todo eso, ¿verdad? Y yo nunca lo había vivido. Y entonces hice, que la inocencia de los niños, ¿no? Ya tenía aquel tiempo 12 años. Pero también, padre, lo que me gustaron fueron las muchachas de Suecia, las de Francia, las de Italia, porque traían unas mini faldotas. No, se para ahí, sacaron, no, no, hijito mío, pues es normal, ¿verdad? Está chiquito, pero pues sí, sí estaban muy bellas. Y sí, padre, de verdad, estaba a un ladito de mí. Pues no, ya después ya casi me regañaba, ¿verdad? Porque andaba fijándome en eso, ¿verdad? Bueno, fue parte de mis ritos de iniciación en la Sí. música, pero también en el mundo hedonista de la época, ¿verdad? Oye, Víctor, o sea, pues muchísimas anécdotas en las etapas de inicio de tu vida, pero en algún momento tú decidiste dedicarte a la música, o porque yo tengo la impresión de que siempre has llevado de manera paralela con una parte tuya académica en la que te has desarrollado de una manera muy importante, pero también has llevado paralelamente a la música. O sea, mi pregunta es, ¿fue una indecisión no dedicarte por completo a la música o fue una decisión consciente de decir, sigo con la música y mi desarrollo académico? Porque muchos músicos abandonamos la escuela, no tenemos una carrera universitaria, pero porque nos dedicamos a estudiar música, etcétera. ¿Tú en algún momento lo decidiste o lo hiciste o cómo fue eso? Bueno, a mí, yo creo que lo que me llevó fue que siempre tuve mi perfecto de disciplina, que era de mi pueblo, del pabellón, pero yo tenía un doctorado en teología moral, y estuvo con los grandes de la teología moral, con Bernard Herring en Roma. Entonces, él, como que él me cuidó mucho ese aspecto. Él decía, mi hijo, está bien la música, pero también es bueno que estudie, porque usted tiene buenas calificaciones, o sea, no era malo estudiante, ¿no? Y entonces me cuidaba mucho que no bajara de calificaciones, ni que no fuera, porque había otra pasión, aparte de eso, del fútbol, también para mí era algo bellísimo, ¿no? Los deportes, la música, y ya después fueron las minifaldas, pero mientras no. Y cuando estaba en el seminario, mi director espiritual me dio muy bien. Y de hecho, pues ya después se lo agradecí, ¿no? Porque hubo un momento en que yo decía, bueno, pues yo quiero ser músico, pero tengo este legado intelectual, ¿verdad? Que me había dejado el seminario. Terminé Oye, todo el seminario menor, y que fue un perdón, seminario pero muy sí. importante, o sea, griego, latín, sagradas escrituras, mm, y luego becados en los mejores colegios, becados en el Marista, yo fui becado. Entonces, como tenía la beca, no podía bajar de mis calificaciones, porque si no tenía que pagar las candidaturas. Entonces, fue una vida muy conducida para el bien, o sea, no fue para mal, ¿verdad? Con mis directores tanto de seminario como de, de acá del Marista, porque en el Marista también ya fue diferente, o sea, ahí tocábamos las misas de juventud y luego tocábamos con el padre Javier Castañeda también las misas de juventud y nos llevaban a muchos lados a tocar las misas y a eventos religiosos. Entonces, O sea, hiciste la secundaria y la prepa siendo seminarista. sí, hice la secundaria y luego Ujú. nosotros le llamamos humanidades, ¿verdad? Al terminar humanidades, que no era otra cosa más prepararte para entrar a filosofía, pues era muy bonito, toda esa época fue bellísima, ¿no? Llena de libros, de música y de fútbol. Y que nos cambian de ese seminario, que sí era tradicionalista, pero no era tan represivo, ¿no? No era tan atrasado, que nos cambian a un seminario 3 veces tridentino, o sea, de lo más tradicionalista, que es el Tapalpa, Jalisco, que pertenecía al seminario de Guadalajara. Y en ese tiempo el rector era Juan Sandoval Íñiguez, el actual cardenal de Guadalajara.
Y Ok. entonces ahí sí, el niño bueno, el niño serio, el niño intelectual, cambió totalmente. ¿Por qué? Porque ahí pues conocí otros seminaristas de otros lados, conocimos otras maneras de pensar, y luego a mí me nombraron el director de una rondalla de ahí, luego era también, había un grupo de rock también que yo lo puse, y empezamos a escuchar a Santana. En aquel tiempo pues teníamos ya todo lo, pues yo escuchaba mucho Canal 58, pero también ya había FM de puro rock en Guadalajara, y entonces Ujú. ya tú decías, Spider, escuchaba a Toncho Pilatos, escuchaba La a revolución. La Revolución, y ya, pero un día, un 12 de diciembre, no, 12 de enero, perdón, ahí celebran a la Virgen un mes después, ahí en Topalpa. Se le ocurre a mis amigos, yo tenía un grupo de amigos, pero bien acelerinos, ¿no? Y entonces era con los que tocaba. Y entonces te dicen, ¿quién creen que va a venir a amenizar el baile de la feria? No, es que Spiders y la Revolución de Emiliano Zapata. Que no manches, Órale. y si luego piensan ir, dije, pues yo sí, y el otro, mi amigo Sergio Ávila, yo también. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Ya a ver si nos brincamos la barra y nos vamos, total. Y ya para ese tiempo, pues ya habíamos madurado, ya éramos más o menos jovenzuelos, ¿verdad? Ya teníamos 17 años, yo tenía 17 años. Y yo ya me había hecho amiguillas ahí y ya tenía una novia ahí en el pueblo. Y mi otro Ya amigo también, estamos hablando de los años 70. 74. Ok. Entonces, ya ahí vamos al baile, nos valió, llevamos a disque nuestras novias y valiendo que eso todo. Y entonces a alguien se le ocurrió decirle que yo tocaba a Javi Martín del Campo, de la Revolución de Emiliano La Zapata. revolución de Emiliano Zapata, claro. ¿Sí? Entonces ya me dijo, a ver, ven, que tú tocas, que sí. Pero yo bien seguro, y me hubiera puesto nervioso, sí, sí, ¿qué vas a tocar? No, pues si quieres, estoy pasando por ti. Órale, de Santana, solo, sobres. Y que me la viento, ¿no? No, pues el héroe del pueblo, ¿no? El libro del pueblo, tocando con la revolución, y el Javi acompañando, o sea, padrísimo, ¿no? No, pues ya, nos llovieron botellas ahí, para que estén pisteando los padres, los sacerdotes, los curas, ¿no? Que ni éramos eso, éramos seminaristas, ¿no? Pues nos pusimos, ahora sí, fue mi primer rito de iniciación dionisíaco, bático y erótico, ¿no? Y entonces, pues ya hasta que nos corrieron y nos sacamos fotos con Javi, con la Revolución, con los Spiders, o sea, fue un éxito, ¿no? Pero yo me fijaba que en la puerta había alguien que se me quedaba viendo, se nos quedaba viendo. Pues era el señor cura de ahí de la parroquia, que estaba tomando fe de lo que estaban haciendo los seminaristas. Ya nos valió, llegamos, nos brincamos, pero lo peor, cuando llegamos, todos los seminaristas a las 6:30 de la mañana iban con sus sotanas. Para ese tiempo ya tenía sotana, pero nunca me la ponía, ni nosotros, ¿no? Íbamos llegando a dormir a nuestro dormitorio, y todos iban saliendo ya a la meditación y a la misa. Y todos nos vieron, obviamente, los padres también. Claro. Ahí pasó. Entonces ya después la duda era si íbamos a seguir, si nos corrían o no nos corrían. Y un día llegó el Führer, el Hitler del seminario, o sea, el rector Juan Sandoval Íñiguez, pero iba explícitamente a corrernos a esos chavos que habían hecho esa maldad, ¿verdad? Ya, pues, se hizo, nos levantaron un acta, me habló mi padre espiritual, dijo, no, pues es que cometieron un gran error haber salido y haberse ido a un baile, y hablar con muchachas y todo ese rollo. Y entonces ya mis amigos y yo, ¿qué hacemos? Pues ya nos tenemos que largar de aquí. O sea, los corrieron. No, fíjate que estuvo bien curioso. Le hablaron a nuestras diócesis, a Aguascalientes, para decirles por qué nos habían corrido, ¿verdad? Porque éramos de varias diócesis, era dos de Aguascalientes, uno de Ciudad Guzmán, y otro camarada de Guadalajara. Y en ese inter, mi amigo Sergio, que entonces descansa, acaba de fallecer el año pasado, él era un cínico de primero, dijo, no, ¿sabe qué? No nos vamos a ir, nos vamos a quedar en la casa de huésped, que había ido al seminario, ¿verdad? Hasta que se decida nuestra situación.
perfecto, imagínate, estuvo peor todavía la cosa. Pero seguíamos tocando las misas y seguíamos tocando con el grupo, como si nada hubiera pasado. Hasta que ya llegó ese padre y ya nos dio nuestra carta de que se vayan por rebeldes y por gente, pues no grata para el seminario, ¿no? Y entonces en ese tiempo yo me metí a un curso de sociología y lo estaba impartiendo un teólogo de la liberación, que es el padre Salvador Urteaga Gutiérrez. Y entonces supo de nuestra situación y dice, ¿qué piensan hacer ustedes? Y entonces, pues bueno, ya yo me voy a Estados Unidos, Sergio decía que sí a Estados Unidos, y nosotros, no, pues yo me voy a mi casa, y tú dices, no, pues es que a mí me gustaría estudiar teología de la liberación con usted, con el padre. Hasta la verdad de cotorrear, dije, ¿en serio? Dice, sí. Pues luego veo que me dice, cuando te corran te vas a Sayula, o sea, de Atapalpa, pero bajas la sierra y llegas a Sayula, y ahí está un seminario de los teólogos de la liberación. Eso era muy curioso porque yo todavía tenía una visión pues, muy burguesa, muy elitista, muy nice, pues, comparada con todos los demás. Y que llego a ese seminario, no había alberca, no había campos de fútbol, era una casa antigua, toda la fregada. Ahí los seminaristas todos andaban de pelo largo, con sus guitarras, con sus mochilas, y se hacía cada quien de comer y cada quien se lavaba su ropa. Y yo, ¿y aquí cómo está la onda, no? O sea, más monástico. No, más liberal, o sea, ahí no Sí, estaba cerca. liberal en un sentido, pero en otro sentido más realista, más, o sea, si estás en un seminario, pues tienes que tener como cierta austeridad, ¿no? Lo que pasa es que ahí, ya después me explicó el padre y todos, la misma comunidad, o sea, aquí todos tienen que trabajar, aquí no hay el seminarista, un burgués elitista que todo el mundo y hasta sus bienhechores le dan, ¿verdad? Aquí tienen que trabajar, tienen que ser. Entonces, ya, ¿tú qué quieres hacer? Y ya le dije, no, pues yo puedo trabajar en una cuestión musical. Y él me dijo, sí, tú me vas a ayudar a hacer grupos, pero en las comunidades. No vas a tocar ni siquiera en las parroquias ni nada. Te voy a llevar a las colonias más fregadas, más amoladas, a que enseñen música. Órale. Y estuvo muy padre, yo desde ahí empecé. Yo me acuerdo que en aquel tiempo llevaba mi guitarra eléctrica y yo no sabía cuántas cosas que no se necesitaban. O sea, porque era otra cosa. No había ni luz en las colonias. Entonces, de hecho, todos mis trajes que usaba, que viste, para tocar y todo, unos trajes color de rosa con ornanes, todas esas cosas, los regalé, los tiré, no sé qué pasó. Y el padre ya nos empezó a involucrar dentro de una concepción de la religiosidad en el sentido más radical del evangelio. Ni siquiera te decían ideología ni nada. Y ahí estuvo muy interesante, porque ahí fue cuando descubro, aparte del rock y del blues y de todo lo que había en aquella época, hubo un álbum que me regaló el padre que se llamaba El canto de los poetas rebeldes. Ok, espera. ¿Sí? Eso lo vamos a comentar al final de la charla. No te Sí, adelantes. pero déjate explico que ese disco, perdón, y todos los demás, o sea, Biglietti, todo, era un universo que yo no conocía, pero me empezó a gustar porque hablaba de una praxis a favor de los pobres, ¿sí? Sí, claro. Y había que vivirla, o sea, nada que, ay, sí, ni nada, les había que trabajar. Muchos trabajaban en las huertas, haciendo huertos familiares, otros estaban haciendo cooperativas de consumo para las comunidades, otras cooperativas de vivienda, o sea, cosas bien concretas, porque en realidad el padre, también educado con los jesuitas, él sacó un doctorado en Lovaina, en Bélgica, mi director espiritual. Entonces, él era sociólogo. Y ahí ya empezó, dije, ¿qué hace el sociólogo? El sociólogo es esto. El sociólogo no viene ni a hacer historia, ni a copiar, ni a pegar, ni a hacer libros y ganar dinero con los libros. No. El sociólogo agita, el sociólogo organiza, el sociólogo crea una comunidad más favorable para todos los demás. Esa es la función del sociólogo comprometido. Y a mí se me quedó bien claro eso. Dije, qué padre, ¿no? Y entonces el sacerdote que era nuestro director, aparte de que nos daban clases de teología, de filosofía, nos fue induciendo
para ver qué era en realidad tu vocación, si en realidad querías ser sacerdote o si Sacerdote. querías ser antropólogo. Es más, de todos los que entramos, creo que se ordenaron 2 o 3, pero de veras, ¿eh? ¿De qué te sirve tener Claro. miles de sacerdotes y todos salen por ningún lado, ¿no? O sea, era un filtro muy efectivo para que realmente definieras si tenías vocación de sacerdote o tu vocación era otra y el que se quedaba era porque realmente la tenía. Claro, y en una diócesis comprometida con los pobres, ¿sí? En una diócesis Claro. de las más radicales, o sea, nada que ver con, iba a decir, comparaciones de hace, bueno, pues sí lo voy a decir, nada que ver con la de aquí, no, para nada, o sea, aquí para mí era Oye, el medievo. Víctor, una pregunta en este sentido. Por ejemplo, todo esa teología de la liberación que tú dices, Sí. estos seminaristas o estos sacerdotes han continuado estas prácticas, sigue habiendo estos seminarios de este tipo. O sea, ¿en qué ha acabado esto? Obviamente, ya ves que la iglesia es un ente muy Sí, grande, es una ¿no? institución, Y claro. hay muchas interpretaciones, no es lo mismo los legionarios, ni otro tipo de órdenes que están dirigidos a las clases elitistas, ¿verdad? A los jesuitas, de ninguna manera, o sea, cambia Sí, mucho, ¿no? claro. Y de hecho, el papado, ¿no? Desde Pablo VI, que concluyó el Vaticano II, ¿verdad? Pero ya después, visiones muy radicales como Juan Pablo I, que iba a revolucionar la iglesia, pero ya después vinieron épocas muy oscuras. De hecho, con Juan Pablo II fue una de las peores épocas en contra de los teólogos de la liberación. A Ernesto Cardenal públicamente lo regañó y le dijo hasta lo que no el Papa, porque se había metido a la revolución sandinista y traía una gorrita como esta, ¿verdad? Ernesto Ujú. Cardenal y todos los teólogos de la liberación, porque hubo un movimiento después de los años 70 donde la iglesia dice, necesitamos estar con el pueblo y necesitamos estar con los más desvalidos, y entonces les tocan muchos golpes de Estado, muchos gobiernos autoritarios. De hecho, aquí en México, después del 68, muchos jóvenes estudiantes de colegios jesuitas o de colegios de otro tipo, pero católicos, se van a la guerrilla, porque querían cambiar la sociedad. Muchos Ujú. sacerdotes estuvieron en las guerrillas, ¿verdad? Porque querían cambiar la sociedad. Hubo mucha represión por parte de la iglesia institucional, pero afortunadamente quedaron reductos que no se fueron tampoco por la opción radical de las armas, ¿sí? Estoy hablando de Chiapas, estoy hablando de Oaxaca, que dieron opción por los indígenas, por los pobres, o estoy hablando de Coahuila, ¿no? Con el señor obispo Vera. Depende mucho, ¿no? Ciudad Guzmán fue una isla. Sí me tocaron obispos reaccionarios, pero no tanto. O sea, no corrieron a los teólogos de la liberación. Y me da muchísimo gusto porque después de tantos años nos seguimos reuniendo, nos seguimos juntando y siguen haciendo trabajo de comunidad. O sea, eso no se acabó para nada. Y ahora más con Ajá, la esperanza de un papa jesuita. Así es otra cosa, ¿verdad? Y entonces a claro. partir de ahí, yo creo que ha sido una lucha dentro de la misma iglesia. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? El que está predicando, y los diezmos, o el que está predicando las propiedades de la iglesia, ¿verdad? Al que está predicando con los presos, al que está predicando con los migrantes, al que está predicando y viviendo con los Por adictos, supuesto. ¿sí? Entonces Muy cambia bien. mucho la interpretación. Entonces, ok, entonces tú estuviste en este seminario de la teología de la ¿Sí? liberación. ¿Cuánto tiempo duras ahí y luego qué siguió después? Pues mira, yo ahí terminé la filosofía y 2 años de la teología. Entonces, en ese momento hubo una decisión por parte de mi director espiritual, porque le dije, padre, yo quiero ser sociólogo. Y en ese inter hubo algo muy interesante, porque se crea la carrera de sociología aquí en Aguascalientes, con Ujú. excompañeros de Lovaina, de Bélgica, que fueron los primeros sociólogos que llegaron aquí, Genaro Salpa, Felipe Martínez Rizo, Chuy Tapia Santa María, ¿no? Y entonces me dice, es que Lovaina, la Sorbona y la Gregoriana los vas a tener ahí en Aguascalientes. Tú decides. Y ya lo pensé bien, dije, bueno, la pobreza espiritual, pues sí me gusta y sí me interesa y la quiero vivir por convicción, ¿verdad?
La obediencia no tanto, porque hay veces que nos tocan autoridades tridentinas o autoridades medievales, y pues no estoy muy de acuerdo con el voto de obediencia. Pero en el que sí no estoy de acuerdo es en el castidad. Dice, ahí muere. Entonces, yo prefiero ser un seglar al derechazo y no andar viviendo dobles o triples vidas, ¿no? Dije, no. Y Claro, entonces me gustó mucho mi decisión al padre. Dice, bueno, a veces es un sociólogo comprometido, ¿verdad? Y me dice, ¿y claro. qué te gustaría trabajar? Y a mí lo primero que se me ocurrió, en sociología de la cultura, como usted me indujo. O sea, el padre me indujo a organizar grupos en las comunidades, en las colonias, y fue un gran éxito. De hecho, todavía están los grupos que tocan las misas, todavía eran de aquellos grupos hace poco que yo fui, ¿no? Entonces, Ah. creo que volvió otra vez el padre Urteaga, ahora otro sacerdote, a inducirme lo que debía de hacer. Y es Y cuando entras acá a la carrera de a la sociología carrera de en la sociología, Universidad Autónoma. Tú eres de la ¿sí? generación Varela, Eh, Rodríguez Varela. sí, O de sea, Jesús Gómez, es la primera generación de sí, sociólogos de la Universidad sí, Autónoma de de Enrique Aguascalientes. Rodríguez, de Helio, de Jesús Velasco, de Coco Acevedo, de todos ellos, Claro, de oye, Andrés Reyes. que es una generación que hasta la fecha siguen muy activos y han hecho muchas cosas, han publicado muchas cosas, han trabajado en muchas áreas. Víctor, y entras a la universidad y cómo estaba la onda de la música. O sea, vas a estar aquí en Aguascalientes estudiando sociología. No, ¿Cómo es estaba la que onda de la música? regreso otra vez a Pabellón y me Ah, doy cuenta que en Pabellón pues no había nada de esto, o sea, era otra teología muy atrasada, ¿no? Muy tradicionalista. Y entonces, en aquel tiempo yo dije, no, no me voy a pelear ni con los curas ni con nadie, simplemente se me ocurrió organizar un grupo de teatro, de música, de protesta, y no había casa de cultura en Pabellón. Y entonces empezamos a hacer el grupo y nos presentábamos cada 8 días en varias comunidades y empezamos, como siempre, con la estrategia jesuítica de las comunidades más alejadas al centro. Y ya cuando llegamos a Pabellón en una feria, se presenta el grupo tocando música latinoamericana y fue un exitazo, a la gente le gustó muchísimo porque era gente de ahí de esa comunidad que tocaba muy bien, eran muy buenos músicos, muy buenos actores. Hicimos una obra de Edward James Olmos, ¿te acuerdas? El de la banda y todos ellos. Él antes escribía sí. obras para teatro y escribió una obra que se llama Las dos caras del patroncito. Y yo hice la música y también montamos la obra de teatro. Fue un Pero, exitazo. por ejemplo, en esto, ya incursionando en teatro y todo este rollo, o sea, ¿de dónde te nació hacer esto? ¿Fue una cuestión meramente comunitaria? Pero, o sea, ¿cómo lograste incursionar en otras disciplinas artísticas? No sé si tenías algún entrenamiento o algún gusto por el No, teatro. es que, eso, bueno, eso nos faltó platicar porque hay muchas cosas. En el seminario de Aguascalientes, otra de las cosas bellísimas es que tienen un teatro, tenían un teatro. Y ahí Sí. había un club de teatro. Y entonces Mm, montaban obras muy interesantes, muy teológicas, pero otras sainetes, ¿no? Cuestiones cómicas. Y a mí me gustaba, siempre me gustó participar, porque tocaba y cantaba al mismo tiempo en las obras, ¿no? Y después ya acá en el seminario con los teólogos de la liberación, pues era puro teatro revolucionario. Por eso yo traía ese guión de Edward James Olmos. Entonces, ujú. como que se conjugaron muchas cosas, pero lo hacíamos, como te quisiera decir, sin tomar muy en cuenta los cartabones de la ortodoxia, de la obra Claro, de teatro, ni de nada, claro, claro. sino nosotros queríamos hacer reír, pero también dejar un mensaje, punto. Y era Era muy sencillo, expresar un mensaje, expresar ¿sí? una idea, ok. ¿Sí? Y Y luego, entonces, Víctor, eso luego en Pabellón, y funcionó. Entonces, ahí después yo creo que el grupo se fue diluyendo porque todos tenían que estudiar y la mayoría eran pues, gente de escasos recursos y no podían estudiar aquí en Aguascalientes en la universidad y se fueron a Roque, Guanajuato, se fueron a escuelas muy de gente de escasos recursos y pues mi grupo ya no estaban todos y
Y entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Y se me ocurre hacer un grupo de rock. Hay un pabellón que se llamaba Country Singers, los cantantes del pueblo, del country, ¿no? Del país. Y ahí entró un amigo que tú lo conoces, que estuvo ahí estudiando contigo, Checo Ortega, que después tocó con la banda, con una banda muy importante y él dirigía todos los pitos. José Ortega, su papá y su familia crearon la primera orquesta ahí en Pabellón, allá en los 30, ¿verdad? Entonces él ya traía esa vena de músico, que sea José Ortega, el primo, otro amigo que le decíamos La Garriña, y hicimos un grupo, pero se oía muy bien porque eran muy buenos músicos, ¿verdad? Y entonces descubrimos que con el dinero que ganamos de la música, con eso pagábamos nuestros libros, pero pagábamos muchas cosas que no nos daban nuestros papás. A mí no me ayudaban con lo de la escuela, pero ya todo lo demás yo tenía que ser autosuficiente. Entonces tú estabas en la Universidad Autónoma, pero seguías viviendo en Pabellón. Y iba y venía. Ok. Iba Y y ya tenías tu venía. guitarra, ya por fin tenías tu guitarra eléctrica. Ya tenía mi guitarra eléctrica, pero yo ya compré una que a mí me gustaba y un amplificador Fender también. Entonces eso también ya era otra cosa muy bonita. Pero descubrimos que podía ser autosuficiente y apoyar lo que te dan tus papás, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, pues yo creo que vivimos en una economía donde nuestros papás en todo nos apoyaron. Bueno, así fue conmigo, ¿verdad? Y con todos mis hermanos. Y entonces, pues había que apoyar lo que ellos nos hacían y entonces ya muchas cosas ya no le pedía a mi papá, ¿verdad? Ya yo era autosuficiente. Y entonces, en sociología, pues empezamos a meternos en un grupo que se llamó Unicornio, con Jesús Gómez, con Andrés Reyes, para hacer un seminario, bueno, un documento que salía los domingos, suplemento cultural. Y entonces ahí, una vez, no sé, creo que a Eva alguien se le ocurrió hacer un grupo, porque ellos ya venían de la prepa de un grupo de música folclórica que había organizado ¿cómo se llama? El maestro Malo, ¿verdad? Oscar Malo. Oscar Malo. Y entonces, como yo venía de Sayula, yo traía otra experiencia, ¿verdad? Y decía, sí, todo eso está muy bien, pero ¿para qué? ¿Verdad? Siempre ya con las visiones ya muy radicales, no, sí, todo eso ¿para qué? ¿No? Ya entonces se nos ocurrió hacer un comité de solidaridad con Nicaragua. Y trajimos guerrilleros aquí a la universidad, que fue un broncón, porque acá andan trayendo comunistas y cosas de eso, ¿no? Y tocamos, ahí empezamos a tocar. Y luego después un comité de solidaridad con El Salvador, con el Paraburno Martí de El Salvador. Así, cada que había una guerrilla, cada que había Oye, un pero movimiento. de eso de que tocaban, ¿ya era el grupo Hechos la Mocha o quién era? Sí, pero era como una rondallota, porque al principio éramos muchos, ¿no? Y muchos nomás entraban ahí con nosotros porque nos estimaban y nos querían, o querían estar con nosotros, ¿verdad? Aunque musicalmente pues no teníamos facultades, pero de todas maneras nos éramos muy abiertos, sí, que toca el que quieran, no hay bronca. Pero ya se fue reduciendo más o menos a los que tenían talento, que sí fueron muchos. Por ejemplo, Mariana cantaba, me gustaba más que cantara que tocara, porque tenía que ser dos cosas, pero una voz bellísima, excelente, ¿no? Y fue funcionando. Y con Eva, que hacía coros también, con Tere, que hacía coros, pero Eva tocaba la guitarra y tocaba percusiones, o sea, no, todos los que nos quedamos al final, sí estábamos, sí teníamos ciertas facultades para hacer algo bueno, y ya empecé a organizarlos y empezó a sonar. Y órale, ¿no? Pues que va funcionando para todos los eventos. Yo me acuerdo que una vez cuando se formó el Partido Mexicano de los Trabajadores, tocamos ahí en la plaza, pero había más soldados y más judiciales y más, más agentes de la policía que militantes. Y pues ya desde ahí empezamos a ser checados por gobernación y checados por todas las instancias, por izquierdistas y porque tocábamos música radical. En aquel tiempo estaba prohibido, ¿eh? Era mal Claro, visto. era señalado. O sea, te Claro. ubicaban Y y estábamos en medio de la guerra sucia, ¿eh? Y nosotros claro. estábamos abiertos. Eso es una gran virtud, no nomás solo mía, sino también de mis compañeros del Unicornio, porque supieron enfrentar intelectualmente toda esa época, ¿verdad? Claro. Y nosotros Sí. musicalmente. Entonces, estuvo muy bonita toda esa época y se fue diluyendo. Volvemos a lo mismo. Muchos se fueron a estudiar, otros Oye, hicieron otras Hechos la cosas. Mocha tocaba música de otros grupos
y tocaba también música original o No, nada más. al principio comenzamos tocando música de otros grupos, pero a mí Y era siempre me música, gustó. lo que le llamaban música de protesta y Era música folclore, de protesta y luego después nuevo folclore canto, latinoamericano, nuevo sí, de canto. todo eso. Pero después me empezó a gustar más la idea de meter música de aquí de la región, pero que dijera, que diera un mensaje, porque había muchas cosas, mucha música que, pues, muy inocente, que no te decía nada, ¿no? Pero había otras cosas muy críticas, y ahí fue donde nos empezamos a meter. Pero yo creo que lo que más nos empezó a impactar, hicimos una experiencia con el Teatro Campesino Comunitario, con Susana Jones, que era una de las grandes promotoras del teatro campesino, y hicimos la música, pero yo original. Y después se escribió una obra original que se llamaba Ni mojados ni mojados ni exprimidos, de la cual hicimos música ya original. Entonces ya me empezó a gustar más la idea porque ya no era repetir, sino ya era empezar a hacer cosas, ¿no? Y pues así pasó mucho tiempo. ¿Cuánto duró, Después, cuánto duró la experiencia esta etapa de Hechos la Mocha? Porque yo estuve luego en otra etapa, a lo mejor más cortita, pero sí, ¿cuánto duró esta etapa de Hechos la Mocha? como del 76 al 85 más o menos, ¿no? Porque ya después, como se diluyó el grupo, ya no nos quedamos tres gentes, Mariana, él y yo. Y entonces, en el 85 me tocó hacer un taller de música tradicional en Jesús María. Fue ahí donde tú entraste como maestro, ¿verdad? Y Sí, sí, ahí estaba yo entonces, dando clases de piano y de pues, como de iniciación, de solfeo y hacían eso. artística, sí. Pero muy padre, porque ahí, a los chavos que integramos de la comunidad, salieron muy buenos músicos. Sí, José, excelente músico. Pues sí, Miguel cantaba bien padre, tocaba el tololoche. El chino, no se diga, excelente guitarrista. Patillo, que hasta la fecha tiene su banda. Entonces, sí, sí. como que seguimos con esa idea de apoyar a la comunidad, de que se quedaran los valores ahí, no fuera, ¿verdad? Y ya después llegó una etapa, yo le llamo la etapa de la búsqueda de la profesionalización, ¿verdad? Donde venía esa, pues digamos, mm, esa opción de o eres músico o eres sociólogo, ¿qué eres? ¿Sí? Y entonces ya incursionamos en experiencias interesantes, ¿no? De rock, de jazz, todas esas cosas. Pero un día estaba yo en eso y me mandan a hablar y dice, oiga, queremos que usted sea el director de Cultura. Dice, ah, chihuahua, ¿y yo por qué, no? Dice, porque hemos visto su trabajo comunitario y yo mandé un currículum. ¿Y qué haría? Dice, no, pues lo mismo, ¿no? Trabajo con los derechohabientes, con las comunidades, empezar a desarrollar proyectos con niños y todo eso. Y les gustó mi proyecto. Entonces, me mandaron a hablar y dice, nomás que hay un problema. Lo único que le vamos a dar es la renta para el local. Ya usted sabrá cómo hacen los talleres, no hay dinero para nada. Y yo, bueno, pues toda la vida he estado así, ¿verdad? No hay bronca. Y yo fui el único que acepté, sin problema, sí, yo lo hago. Y se me ocurrió hacer un modelo autogestivo. Hablé con los padres de familia, ¿qué les parece si hacemos eventos? ¿Qué les parece si damos una cuota a la que ustedes quieran para mantener nuestros maestros? Pues que va funcionando la cosa así en ese modelo. Llenísimo Cultura, ¿te acuerdas que estábamos primero ahí en Pedro Parque y López Velarde, ¿verdad? Pedro En una Parga López casa, Velarde. a una Ahí casa, me una, tocó, ahí me tocó que nos daras un cuarto para que ensayara los primeros, el que ría el último. claro que sí, o sea, siempre sí te acuerdas que nunca era no, sí, a ver cómo le hacemos, pero véngase, sí, y ahí se llaman, ¿verdad? Sí, Entonces, esa es una cosa que estaba yo recordando y reflexionando ahora que habíamos quedado de hacer esta charla, que yo recuerdo que tú has estado en diferentes gestiones de instituciones gubernamentales que tienen que ver con la cultura y siempre tienes las puertas abiertas. Desde que yo me acuerdo, nunca le cierras las puertas a nadie y eso es algo que es una obligación de la institución que a veces no cumplen los que están a cargo de ello. Digo, nada más quería mencionar eso, pero sí es algo importante de subrayar
que desde que empezaste tú en este tipo de cargos públicos, siempre has tenido las puertas abiertas para los artistas, para los que trabajan en la cultura, ¿no? Sí, de hecho, en muchas cosas nos fue bien. A lo mejor era muy, pues muy emotivo de mi parte, a lo mejor muy inocente. Después, grandes problemas, por ejemplo, cuando el MEN organizaba sus eventos en el Teatro del Parque, apoyándolo, sí, vamos, conciertos, pero una vez ya andan quemando el teatro y entonces ya de ahí ya nos corrieron, ya no se podía porque había protestas o algo, pasó ahí una bronca, no sé qué cosa, ¿no? Y entonces Sí. ya, a veces por ser tan abiertos, ¿verdad? No había cierta racionalidad, pero era parte de, pues de la concepción del mundo que teníamos, de que la cultura era un derecho, pero no un derecho en el papel, sino en la práctica, ¿verdad? Y Claro, nada, porque claro. no cobrábamos nada, o sea, ahí no había dinero, ni colegiatura, ni lista, ni nada de por medio, ahí era el que quiera, ¿verdad? Pero Claro. entonces se nos ocurrió, a mí se me ocurrió, organizar unas pláticas de los orígenes del rock en Aguascalientes, no sé si te acuerdas que lo organizamos y lo grabamos, yo lo tengo en cassette, esas reuniones, con David García, con Juan Manuel, hasta ay, ¿cómo se llama? Que falleció ya del Toro. Y comenzamos a grabar como encuentros de historia oral, y a mí se me ocurrió hacer encuentros de historia oral sobre el rock. Y ya después conciertos apoyando con esta cultura. Y ya después, cuando vienen las giras de esta cultura, pues con Betsy Pecanis, con Real de 14, o sea, comenzó a subir de una manera muy, muy interesante, ¿no? Entonces, fue una época muy bonita ahí en esta cultura, pero por la cuestión autogestiva. Y ya después, cambio de autoridades, lo autogestivo lo veían como un negocio propio. Y que nos hacen Claro. auditorías hasta de lo que no, ¿verdad? Les daba desconfianza, ¿no? Claro, porque había ingresos. Siempre donde hay dinero está el diablo. Y entonces, pues dije, pues aquí está, yo no organizo nada, yo no pago nada, los que organizan son los padres de familia, punto, ¿verdad? Y ya después se puso muy difícil ahí la cosa, porque no querían ese modelo, que era un modelo que rompía con los modelos de centros culturales, que ahora se acabó, no sé en qué quedaría todo eso. Pero pues, yo me salí, pero antes de irnos hicimos algo muy padre para la historia de la música en Aguascalientes. Se me ocurrió, tuve el honor de conocer al maestro Mario Gustavo Juárez. Y entonces Claro. le dijo, oiga maestro, ¿no le gustaría a usted hacer un taller, pero para que todos los músicos cambiemos de la dictadura de las octavas justas, de los tonos peluqueros, ¿verdad? A otra concepción diferente de la armonía? No, le dio mucha dice, sí, claro, sí, empezamos a trabajar. Y se hizo un laboratorio de creatividad musical, pero con músicos, tú estuviste ahí, Yo estuve. muchísimos músicos muy buenos, que empezaron a ver desde otra perspectiva la música. Sí, perdón. No, 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 sí, sí, sí recuerdo eso. Yo creo que fui medio inconstante ahí en esa parte, pero sí, ese tipo de cosas, ese tipo de proyectos, creo yo que siguen siendo importantes y se deberían estar repitiendo ese tipo de experiencias. Claro. Entonces, a mí me dio mucho gusto porque ahí salieron mucha gente muy importante, Milito García, ahí estudió los hermanitos Ballín también, también mucha gente de hermano Romero, ahí estuvo también. Entonces, había una actitud de amor por el estudio, ¿verdad? De saber Sí. cosas, ¿sí? De experimentar cosas. Entonces, en ese afán, un día llegaron unos muchachos, que yo los oí, me gustó mucho lo que hacían. Eran los hermanos Díaz de Fuente y Caudal. Y ya dije, no, pues vénganse aquí ensayamos, y luego ya me invitaron a tocar el bajo con ellos, y empezamos a tocar. Y luego, precisamente ayer estuve con Gillo, él nos conectó con la gente de Televisa y nos invitaron a Eco, y después invitaron a ti al que el último, ¿te acuerdas? También las De experiencias, acuerdo. ¿sí? Entonces, fue interesante todas esas experiencias porque se empezaron ya a salir del estado, ¿verdad? E incluso hasta internacionalizarse los grupos de Aguascalientes de una manera de amigos, sin ningún interés de nada, ni de dinero, ni de nada, ¿no? Como fue el caso de ustedes, el que veía el último,
como es el caso de Fuente y Caudal, que hasta la fecha siguen tocando, siguen haciendo cosas, Claro, ¿no? sí. Entonces, yo estuve ahí mucho tiempo, algún tiempo, pero muy feliz porque yo estaba estudiando, yo no sabía nada de flamenco. Y empecé a escuchar y empecé a oír, empezaron a gustar. Y un día me llega y me dice, perdón, Perdón, o sea, tú ya entras en Fuente y Caudal un buen rato. ahí en Y Arte y en Fuente, Cultura, ¿sí? sí, y ahí en Fuente y Caudal ya el quehacer musical ya es algo muy frecuente y muy profesional, o sea, tocaban en todos lados. Fuente Uh-huh. Caudal desde que inicia es un grupo que hasta la fecha no para de trabajar por todos lados, que gusta mucho en el género que ellos manejan. Y ahí yo tengo la percepción de que te vi ya mucho más entregado de una manera profesional a la música, porque pues tuviste tu parte académica que siempre la has sabido llevar, tu parte como servidor público en las instituciones culturales que inició, si no me equivoco, en esta cuestión de cultura, pero también ya lo musical ya fue de una manera muy profesional, con Fuente y Caudal, y no recuerdo en qué momento acaba cultura y qué es lo que Bueno, sigue. cuando se empieza a poner en crítica la cuestión ahí ya de que no querían apoyar al centro cultural ya ni con maestros, es más, ya ni con la venta, pues dije, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Y en ese inter, no sé qué pasó, no sé si tú te fuiste con el maestro Starboard, algo pasó, y me mandó a hablar el maestro Starboard, y ya me conocía, pero dijo, ven, Bueno, Teosito. fíjate, yo entré con el maestro Stalwood paralelo a cuando yo estaba en el que Real Último. Y porque salió Mario Gustavo Juárez justamente, él fue el que estuvo tocando con el maestro. Acuérdate de nuestra temporada en Puerto Vallarta, No, sí, que después estuvimos, de gratísima experiencia. que estuvimos, fuimos a suplir al maestro Stalwood y pues ahí tuvimos ahí una experiencia medio curiosa. Miguel Delgado, Mariana, Raulito, nuestro baterista, Sí. y tú y yo estuvimos un mes por allá y luego regresamos y Rafa de la Rosa ya estaba tocando con el maestro Stalwood y Miguel Delgado también cuando regresamos. Y ellos me invitan porque Mario Gustavo de plano se sale. Yo duré con el maestro Stalwood alrededor de 3 años. Y, y al maestro no le gustó mucho que yo de repente tenga compromisos con el que era el último y, y yo le mandaba suplente, pero le mandaba a Mario Gustavo, o sea, y no dijo, no, o vas a estar aquí o te vas con tu grupo de rock. Yo le dije, no, pues es que mi grupo de rock es mi proyecto. Entonces yo le dije, pues discúlpeme, maestro. Pues muchas gracias, ¿no? Me fui yo y fue cuando lo conociste tú, yo creo, y ya empezaste también por ahí a Sí, tocar. pero conmigo fue muy difícil porque yo en aquel tiempo, lo primero que me dijo, que no quería un bajo con trastes, que quería unos sin trastes, y yo había comprado un trastes. Entonces me tenía que enseñar a tocar perfecto, sin ningún error ni nada. Lectura a primera vista, no había ensayo, no tuve estudio por tu cuenta. Entonces yo dije, no, pues quiero estudiar aunque sea un día con usted para yo ya no ir en cero. Ah, las primeras clases y los primeros enseñanzas con el maestro fue su enseñanza clásica, puras mentadas, ¿no? No, pero bien difícil. Y yo me sentí bien mal, dije, y luego después me ponía a improvisar cuando yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Y entonces ya poco a poco, ¿verdad? Al principio sí me equivocaba, ya después ya no, y después experimenté mucho mi oído, analizar las estructuras armónicas, y luego ya después los obligados, y ya, poco a poco hasta que ya me empezamos a hacer las cosas muy bien. Y ya después él me empezó a enseñar cosas que yo no sabía, sobre todo inversiones, novenas, terciadas, armonía en el piano. Pero yo nunca había estudiado piano, yo nomás lo veía, ¿verdad? Que me ¿cómo le dice así? Cuando yo soy el sol, yo soy en sol menor, o sea, extensiones armónicas, ¿verdad? ¿Por qué no, cuando usted no se oye peluquero, no se oye gacho, porque estoy invirtiéndolo? Y así todo me respondía, ¿no? O sea, fue una época muy bonita. Luego jugábamos en un air training muy interesante que decía, ¿en qué tono están? Le ponían una canción ahí en el Genius, ponían una canción y decía,
Según yo está en mi bemol. Y ya nos íbamos a pie de ver si estaba, ¿verdad? Te gané, Rosito. Y así, o sea, así era el juego, fíjate, pero todo era enseñanza. Entonces pasó el tiempo, ¿verdad? Y ya yo duré con él, del 85 hasta el 99, que falleció. No, pero del 85 no. ¿De qué Eh, año eh, eh, sería? ¿89? yo creo que yo me salí por ahí del 91, 92, porque en el 85 ni siquiera No, en el empezaba el 86. crear. Todavía estaba tocando yo con Fuente y Caudal en ese tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Yo estuve como de los principios de los 90 hasta el 99 que falleció el maestro. Exacto, sí. Más o menos esa fecha. Y entonces, pues ya después viene el caos, y te lo digo porque ayer, 16, fue un aniversario más del maestro, ¿verdad? Oh, De su fallecimiento. Y entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba muy enfermito, le dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el primero que me dijo, invita al Ponchín, y tú le dije, al cabo ya te enseñé. Y entonces, ¿qué me enseñó? Me dijo, todo lo que te enseñé, ya aplícalo. Y yo dije, ay, no inventes, usted, al rato se va a aliviar, porque lo llevaron al seguro, tenía mucha agua en sus pulmones. Y entonces ya al día siguiente fue cuando falleció. Entonces estuvo muy triste porque pues ya no hubo chance ni de verlo ni de nada. Se acabó, ¿no? claro. Entonces ya yo seguí con el grupo. Hemos tenido muchas épocas muy importantes, otras menos. Pero lo interesante es que nos juntamos hace poco, comenzamos una gira en varias universidades, Ujú. dando conciertos didácticos. Me dio mucho gusto, los mismos grandes amigos, Luis Romero, Gustavo, Rafa de la Rosa, Rafita de la Rosa, incluía a Amílcar, el gordo que canta y toca excelente, un gran valor, ¿verdad? Tiene muchos talentos, Sí, sí lo muchísimo ubico, chiquito. sí. Sí, un gran valor que me lo encontré tocando en los camiones. Dije, oye, Ujú. tú tienes mucho talento, y ya lo invité y ahorita ya está en su apogeo, pues, como cantante y como guitarrista, o sea, es muy bueno. Pero lo interesante de esto es que nos seguimos juntando, o sea, nunca se acabó la tradición, seguimos y seguimos y seguimos tocando. Y pues hemos hecho varias cosas. Ahorita, en este periodo de pandemia, se me ocurrió, yo tenía muchas letras de canciones desde que estaba en el Sí, seminario, sí. y me pienso dedicar a hacer un disco de puro blues mío, Oye, Víctor, personal. algo importante, o sea, hablamos de tus inicios musicales, hablamos de luego tu incursión por el rock, luego la música de protesta que implicaba música latinoamericana, música de trova, algo de música mexicana, y de repente, bueno, flamenco, y al final jazz por el maestro Stalwart. Eh, ¿Cuál es la música que te llena más o que te ha llenado más en la vida? Pues has transcurrido por diferentes etapas y has llegado al punto del jazz. El jazz es una música pues compleja, es una música que no es para cualquier músico, pero ¿cuál es la música que más te ha llenado? Bueno, yo creo que cada música ha tenido su periodo histórico, ¿verdad? Desde los Venturas, desde la onda instrumental de las guitarras eléctricas hasta el canto de los poetas rebeldes. Me llenó mucho la cuestión de la música de protesta porque lo viví en comunidades eclesiales de base, lo viví con grupos autogestivos, y actualmente creo que el jazz es la música de los músicos, y es una gran responsabilidad personal, pero no deja de ser para un sector, ¿verdad? Entonces, Claro, creo que en ese periodo, pues, de la música social, si escucho letras, pues tienen que ser letras trascendentes, ¿no? Me da tristeza ahora que analiza uno la música contemporánea, y las letras es de lo más deprimente, sexista, racista, ¿no? Tienen muchos detalles. Entonces, bueno, si hacemos letras, que sean letras propositivas, ¿verdad?
Si hacemos música también, hacer música propositiva. Creo que es necesario hacer un cambio, un rompimiento, ¿verdad? En todo lo que, pues no es favorable, pero afortunadamente hay mucho talento, hay muchos jóvenes. La tecnología, ¿quién iba a pensar que yo antes batallaba, encargaba los libros de Estados Unidos, de Berkeley y cosas de eso, ¿no? Y ahora ya tenemos todo aquí en el momento, ¿no? Entonces cambió, podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es lo más auténtico, ¿no? Y yo creo que somos trascendentes en relación a los demás. O sea, si hacemos una política cultural de puertas abiertas, musical de puertas abiertas, es otra cosa. Sí, me refiero a lo institucional. Claro, oye, Víctor, tú, pues justamente hablando de compromiso, pues tú has estado en varios cargos institucionales, has sido y sigues siendo un público culturales, ya mencionamos la parte de Cultura. Luego, no sé si hubo algo antes, pero luego estuviste en PACMIC, ¿fuiste coordinador de las casas de cultura o no recuerdo eso? No, Pero bueno, a mí me yo tocó fui, trabajar con Eva. sí, no, yo fui primero maestro de música tradicional ahí en Jesús María, y luego ya después estuve un poquito tiempo en la coordinación de asesores del gobernador haciendo proyectos sobre cultura, y ahí es donde Enrique Rodríguez me habla, dice, vente, te necesito acá para, como él era sociólogo, también darle un viraje a la cuestión de la cultura, y es cuando yo me doy cuenta de ese programa, del programa de acuerdos culturales municipales y comunitarias, y es cuando ingreso, pero ahora sí, no era abrir las puertas y bueno, ¿y con qué nos vas a apoyar? A ver, hay que buscar el recurso para discos, para libros, para proyectos de historiadores, para muchas cosas, y Que, que, afortunadamente bajamos eso. que es un programa muy exitoso que dio muchos frutos a mucha gente. Después de PACMI, ¿qué siguió, Víctor? Bueno, yo ahí estuve un periodo desde el 94 hasta el 2013, y ya después se crea la Universidad de las Artes, y pensándolo bien, que primero ya no iba a ser eterno, y en segundo lugar, pues que ya los años también pasan, dice, ahora me gustaría un periodo de reflexión para todo aquello que hice de trabajo de campo, ahora escribirlo, ahora socializarlo, que la gente lo entienda, lo que está pasando, porque no todo es cultura elitista, no todo es ballet, no todo es sinfónica, no todo es cultura de las élites. Hay otras manifestaciones culturales, que es lo que yo viví, ¿verdad? Pero hay que escribirlo y hay que manifestarlo. Entonces hice un libro, Artesanos y Artesanías, se hicieron más de 660 proyectos culturales comunitarios en el periodo que yo estuve, 110 libros que están digitalizados, que no los hizo yo, lo hizo la comunidad. Entonces yo pienso que en ese sentido nos falta mucho para seguir y llegar al culmen, ¿no? Yo no creo que sea imprescindible ni jamás lo seré, pero sí es importante que las nuevas generaciones se den cuenta en qué sentido podemos apoyar. Muy bien, Víctor. Pues mira, ahora podemos pasar a la parte en la que le preguntamos a los invitados, más bien les pedimos que nos hablen de un disco sumamente importante en su vida por alguna razón. ¿Sí? Tú me mandaste varias opciones, todos los músicos obviamente nos cuesta mucho trabajo escoger un solo disco. Sí, sí. Lo mencionaste. Es el disco de los Calchaquis que es el canto de los poetas rebeldes o el canto de los poetas revolucionarios, que así fue como lo encontré yo en YouTube. Los Calchaquis, pues un grupo de lo que fue el movimiento de música latinoamericana y de protesta, sí, ¿no? Un grupo boliviano, que hubo varios, y que tú mencionas ya en esta charla, ya nos platicaste que fue algo pues que te despertó algo, ¿no? Y que es música con un sentido, como tú dices, de justicia para los pobres, es un canto de protesta, que es una música que va a las raíces de las músicas de las regiones de los países que practicaron este tipo de lenguaje, digamos, y que estuvo muy en boga en los años 70, ¿no, Víctor? Sí, y para mí, o sea, para muchas generaciones, afortunadamente ya al tiempo, ¿verdad?
me he encontrado con compañeros de la UAM, de la IDER, y todos les gusta lo mismo, lo que en aquellos tiempos está. ¿Y por qué te gusta esa música? No, es que yo estuve en la 23 de septiembre, no, es que yo estuve en el Comité de Solidaridad por Nicaragua, no, es que yo estuve en un movimiento sindical. O sea, a muchísima gente, jóvenes, ¿verdad? No solo fue un placer estético, algo bonito que sientes padre escucharlo, ¿no? No, sino que fue parte de tu práctica vida, de tu vida comunitaria. Eso es diferente, ¿verdad? Y yo creo que en la medida en que se siga haciendo la música como práctica de la libertad o como práctica del cambio social, pues no estamos tan mal. O sea, yo pienso que han surgido ya muchas expresiones que llevan a eso, ¿no? Anoche estaba oyendo a los de abajo, por ejemplo, yo nunca los había oído, ¿no? Y cosas de ese tipo de experiencias que las nuevas generaciones tienen que conocerlas, pero también experimentarlas. O sea, no quiero ser un artista de youtuber o de Spotify, ¿no? Sino más bien que tu comunidad. Yo compuse hace tiempo una canción para los migrantes que fallecieron en el vagón, que eran de mi pueblo, de Pabellón. Y después el INAC creó una obra bellísima, bueno, la llevó a escena, que se llama El, El viaje de los cantores. Y yo hice la el viaje de música. los cantores. Y a mí, mi Sí. máxima satisfacción fue, primero, que la hayan tocado en la obra, pero después hubo una misa en mi pueblo para los migrantes y estaban cantando mi canción. O sea, no fue una fiesta ni nada, fue una misa, ¿no? Y es ahí cuando tú dices, bueno, valió la pena haber hecho algo sin pedir nada a cambio, es más, sin derecho de autor, sin nada, el que quiera que la cante, el que quiera que la use. Eso, yo no estoy buscando dinero ni capital, ¿verdad? Porque esto es otra cosa. Claro. En la época de los calchaquis y de todos estos grupos que surgieron, ¿qué otros grupos recuerdas? Bueno, aquí en México hubo otro grupo muy bueno que yo los conocí a ellos, ya muchos fallecieron, que fueron los folcloristas, por ejemplo, Que a sí, Gabino Palo. Ellos siguen, que ¿eh? siguen incluso, ¿no? Sí, las nuevas generaciones, a Gabino Palomares, que todavía vive, que empezó a venir aquí a la querencia, empezó a venir a varios. No, hombre, mi experiencia con Rodrigo, lo conocí, yo toqué con él, con Rodrigo González, ¿no? Rodrigo venía mucho al Café Los Artesanos, Sí, aquí la primera vez que con vino, Carepa. sí, la primera vez que vino, pues yo estuve ahí con él y después toqué con él en un evento particular con Juan Arcelia Carvajal, y que estaba, al niño se le ocurrió grabar ese hecho memorable en los cassettes de la niña de Juan Arcelia, ¿no? Creo que era de Disney y ahí metió a los vivos, ¿no? Son cosas que sucedieron, pero implicaron también esa ansia por conocer jóvenes artistas críticos, ¿verdad? Y eso también a mí me impactó, Claro. esa necesidad de crear algo a favor de los demás. Oye, Víctor, tú comentas que Stalwart Alumni siguen activos, Sí, siguen haciendo cosas, dando presentaciones, etcétera. Esa es la parte musical. Y la parte de la música con compromiso, como es este tipo de música, ¿has tenido ganas de volverla a abordar tú como lo hiciste con Hechos La Mocha, por ejemplo? sí, de hecho, ahora en pandemia, pues ya ves que uno busca en sus discos duros todo lo que tenía y todo. Descubrí más de 200 letras de canciones mías, desde que estaba en el Órale. seminario hasta hace poco, ¿no? Unas de tiro de amor y desamor y cosas de eso, ¿no? Pero otras muy trascendentales. Y entonces se me ocurrió hacer un disco de blues, de blues, mío, que hable sobre esto, ¿no? Sobre esta realidad social. Y entonces, pues es lo que estoy haciendo como proyecto personal, que yo nunca había hecho un proyecto personal, siempre había sido social, ¿verdad? Pero ahora quiero hacer un proyecto personal que ya el contenido sea social, obviamente. Y es un nuevo disco que estoy preparando. Ok, Víctor, pues ojalá podamos escuchar pronto esta propuesta tuya nueva. Ya estamos casi para despedirnos. ¿Sí? No sé si quieras comentar algo. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer al Instituto Municipal de la Cultura porque ha estado en muchas cosas apoyando
invitándonos a los conciertos, a Miguel o a mí al grupo, ¿no? Ha estado invitándonos a otras cosas interesantes, ¿no? A presentar mis libros en los eventos de acá de las Trianadas, por ejemplo. Siempre ha estado, desde mi perspectiva, ¿verdad?, haciendo proyectos que debían hacer otras instituciones, ¿verdad? Y eso a mí me da mucho gusto. Y más que nada agradecerles pues a todos los amigos que ahora los tengo y soy más feliz cuando los veo. Ya soy como el maestro Stalman. Se hace muy feliz cuando visito a un amigo, cuando viene un amigo y a recordar todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a lo mejor es signo de los tiempos, signo de que estamos entrando ya no a la segunda vacunación, sino al refuerzo de las vacunas, ¿verdad? O sea, ya vamos más para allá que para acá. Pero lo más interesante es que ver al músico como te ve a ti, alegre, contento, propositivo, y que nos ven así todos. O sea, el músico no debe estar triste, debe estar alegre, porque su función es primero estar alegre, alegrar a los demás y proponer algo a los demás. Sí, Víctor, pues muy de acuerdo. Y bueno, también debo decir que como servidor público en la parte cultural, tú pues has sido un ejemplo que muchos quisiéramos poder igualar. Yo creo que por eso en el IMAC siempre tenemos las puertas abiertas para toda la comunidad artística y en la medida de lo posible, pues tratar de apoyarlos. Víctor, antes de despedirnos tenemos una sección que se llama de viva voz, que es un fragmento que nos regala nuestro invitado, nuestra invitada, para interpretando algo de música, sobre todo si la persona es músico y en este caso pues lo eres y con mucha trayectoria. ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar de tu parte para toda nuestra gente que nos ve y escucha? Eso también estuvo como en la onda del disco, batallé muchísimo, bueno, ¿qué pongo, no? Y al último se me ocurrió, pues, que conozcan la canción de los migrantes, lo que hice yo para la obra, que es original mío. Okay. Y entonces voy a tocar un abstract de esa obra que se llama Express. Ok, pues muy bien. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta conversación. Que fíjate que se nos están quedando verdaderamente muchísimas cosas guardadas que tendremos, ojalá Dios quiera, oportunidad de poder tener una segunda parte y poderlas abordar. Ahorita se me ven varias cosas que se nos están quedando fuera y que ojalá podamos comentarlas en otra sesión de este podcast. Te agradezco mucho, Víctor, y bueno, pues me resta nada más decir, como siempre, que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego, Víctor, muchas gracias. Gracias, mi amable. Solamente aquella sierra se tornó
criticando y reprochando el suplicio de mis buenos hermanos. Qué tortura y qué coraje por mis hermanos que se fueron, pues nunca un delito cometieron, fue tan solo ese afán de rola. Y sus cuerpos retornaron con la lluvia del verano, entre honores y discursos insultantes, entre flashes y cadenas de TV. Con el calor del verano se me nubla la visión, y con ese tren matutino la garganta se me ahoga en un grito. Qué tristeza y qué coraje por mis hermanos que se fueron, pues nunca un delito cometieron, fue tan solo ese afán